La aplicación de las Escrituras, un estudio del dispensacionalismo o una refutación bíblica del dispensacionalismo. Arthur Walkington Pink. Capítulo 3. La unidad de las Escrituras. Dividiendo erróneamente la palabra de verdad. Antes de virar al lado positivo de nuestro presente estudio, fue necesario para nosotros exponer y denunciar esa enseñanza que insiste en que hay muchas cosas en la Biblia que no tienen una aplicación inmediata a nosotros hoy en día. Tal enseñanza es un manejo imprudente e irreverente de la palabra que ha producido de las más malignas consecuencias en los corazones y vidas de muchos, entre las que de manera no menor se halla la promoción de un espíritu farisaico de autosuperioridad. Consciente o inconscientemente, los dispensacionalistas están en realidad repartiendo el pecado de Joacim, quien mutiló la palabra de Dios con su corta pluma. Jeremías 36, 23. En vez de abrir las Escrituras, están inclinados a cerrar la mayor parte de ellas, privándoles al pueblo de Dios en estos tiempos. Están tan comprometidos en llevar adelante la obra del diablo como lo están los mayores críticos, quienes con sus cuchillos de disección están erróneamente dividiendo la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Están procurando forzar una piedra por las gargantas de aquellos que piden por pan. Estas son sin duda acusaciones realmente solemnes y severas, pero no más de lo que el caso exige. Estamos bien conscientes de que las mismas serán inaceptables para algunos de nuestros lectores, pero la medicina, aunque a veces necesaria, raramente es sabrosa. En vez de estar comprometidos en la impía obra de poner una parte de las Escrituras contra la otra, estos hombres estarían mucho mejor empleados mostrando la perfecta unidad de la Biblia y la bendita armonía que existe entre todas sus enseñanzas. Pero en lugar de demostrar la concordancia entre ambos testamentos, están más preocupados en sus esfuerzos para demostrar la discordancia que dicen haber entre aquello que pertenece a la dispensación de la ley y aquello que está abarcado bajo la dispensación de la gracia. Y en orden de cumplir sus perversos designios, todos los principios sanos de exégesis son arrojados al viento. Como muestra de lo que hemos estado aludiendo, por ejemplo, ellos citan lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Éxodo 21:24. Y entonces, en contra de ello, citan: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Luego es exultantemente aseverado que esos dos pasajes solo pueden reconciliarse si los asignamos a diferentes pueblos en edades distintas. Con tal superfluo manejo de las Escrituras, miles de almas crédulas o ingenuas son engañadas y otras miles se dejan a sí mismas desconcertadas. Si aquellos que poseen una Biblia de Scofield fueran a Éxodo 21:24, verían que en el margen opuesto el editor remite a sus lectores a Levítico 24:20, Deuteronomio 19:21 y Mateo 5:28 al 44 y Primera de Pedro 2 del 19 al 21.
sobre los cuales aparece este breve comentario, que dice así: la disposición en Éxodo es la ley y el justo, los pasajes del Nuevo Testamento, la gracia y el misericordioso. ¿Cuán lejos estaba el señor Scofield de ser consistente consigo mismo? Puede apreciarse por una referencia que él mismo hizo en la página 989, en el comienzo del Nuevo Testamento, sobre los 4 evangelios, donde expresamente afirma: el sermón del monte es ley, no gracia, dice él. Verdaderamente, las piernas del cojo no son iguales. En su nota marginal de Éxodo 21-24, Scofield cita a Mateo 5:38 al 48 como gracia, mientras que en su introducción a los 4 evangelios declara que Mateo 5:7 es ley y no gracia. ¿Cuál de esas dos aserciones deseaba que sus lectores creyeran? La interpretación correcta. Aún así, podría surgir la pregunta: ¿cómo vas a reconciliar Éxodo 21-24 con Mateo 5:38 al 44? Nuestra respuesta es: no hay nada que reconciliar entre ellos, pues no hay cosa alguna que los entrechoque. El primer pasaje es uno de los estatutos designados para que los magistrados públicos lo hagan cumplir, mientras que el último establece reglas para que individuos en particular vivan por ellas. ¿Por qué aquellos que se titulan a sí mismos como los que dividen correctamente, entre comillas, las escrituras y las distribuyen adecuadamente, no distinguen entre las diferentes clases a las que está dirigida? Que Éxodo 21-24 contiene estatutos o principios para que los magistrados públicos los hagan cumplir queda claramente establecido por medio de comparar las escrituras consigo mismas. En Deuteronomio 19:21, la misma medida está nuevamente registrada, y si el lector se vuelve al verso 18, entonces leerá: y los jueces inquirirán bien, etc. Sería de real beneficio para la comunidad si nuestros jueces hoy día harían a un lado su enfermizo sentimentalismo y lidiarían con los criminales brutales y sin conciencia de una manera que se corresponda con sus actos de violencia, en lugar de mofarse de la justicia. Antes de abandonar aquello que nos ha ocupado nuestros 3 últimos párrafos, nótese que cuando nuestro bendito Señor añadía a Mateo 5:38 la siguiente frase: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, él no estaba promoviendo un precepto más benigno de lo que jamás había sido anunciado. No, el mismo principio de gracia de conducta había sido impuesto en el Antiguo Testamento. En Éxodo 23:4 al 5, Jehová da un mandamiento por medio de Moisés, que dice: si encontrares el buey de tu enemigo o un asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Nuevamente, en Proverbios 25:21 leemos lo siguiente: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. El mismo Dios que nos ordena: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:17.
también ordena a su pueblo en el Antiguo Testamento: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18. Y por eso David estaba agradecido a Abigail de disuadirlo de tomar venganza de Nabal. El texto dice: y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Primera de Samuel 25:33. Tan lejano estaba el Antiguo Testamento de permitir cualquier espíritu de amargura, malicia o venganza, que expresamente declara: no digas yo me vengaré, espera a Jehová, él te vengará. Proverbios 20:22. Y otra vez, la Escritura dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Capítulo 24:17. Y otra vez, en Proverbios dice: no digas como me hizo, así le haré, dale el pago al hombre según su obra. Capítulo 24:29. Una muestra más de la inexcusable ignorancia evidenciada por estos dispensacionalistas. Entre comillas, para aquellos que viven bajo la ley, podría rectamente y ciertamente decirse: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio 6:25. Pero para aquellos que viven bajo esta presente dispensación de gracia, es que en verdad se dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Por cuanto esto es lo más opuesto a Deuteronomio 6:25. ¿Qué pues diremos o haremos? ¿Cuál de estos dos testamentos es verdadero y cuál falso? La respuesta es que ninguno es falso, sino que ambos son ciertos si dividimos correctamente la palabra de verdad conforme a esta enseñanza y verdad dispensacional. Dos palabras distinguen a estas dos dispensaciones. Hacer distingue a la primera, hecho a la última. La salvación dependía de lo que el hombre tenía que hacer. Ahora depende de lo que Cristo ha hecho. Es por declaraciones como estas que las almas inestables resultan engañadas o fascinadas. No es de asombrar que alguien tan reconocido por su erudición y conocimiento de las Escrituras haya hecho tales afirmaciones manifiestamente absurdas como las de arriba. Al poner a Deuteronomio 6:25 contra Romanos 3:20, él muy bien podría haber argumentado que el fuego es lo propiamente opuesto del agua. Indudablemente son elementos contrarios. Sin embargo, cada uno tiene su propia aplicación en el lugar propicio. El uno para cocinar, el otro para refrescar. Piensa en alguien que se tenga erigido por maestro de los predicadores, afirmando que bajo la economía mosaica la salvación dependía de lo que el hombre tenía que hacer. ¿Por qué? En tal caso, durante 1500 años ni un solo israelita había sido salvado. Si la salvación hubiera podido obtenerse por méritos, es decir, esfuerzos humanos, no hubiera habido necesidad alguna de que Dios enviara a su Hijo aquí. La salvación nunca ha sido alcanzable por méritos humanos, en base de la actuación humana. Abel alcanzó testimonio de que era justo porque ofreció a Dios un cordero inmolado. Génesis 4:4, Hebreos 11:4. Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Romanos 4.
Durante la economía mosaica fue expresamente anunciado que es la sangre la que hace expiación por la persona o el alma. Levítico 17:11. David entendió y dijo: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmos 133. Y por eso es que confesó lo siguiente: haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Salmo 71:16. Que por todos los medios de la palabra de verdad sea correctamente dividida, no por repartirla en diferentes, entre comillas, dispensaciones, sino mediante el distinguir qué es doctrinal y qué es práctico, entre aquello que respecta a los no salvos y los que está escrito para los salvos. Deuteronomio 6:25 no está dirigido a pecadores extranjeros, sino para quienes están en relación de pacto con el Señor, mientras que Romanos 3:20 es una declaración que aplica para cada ser de la raza humana. El uno tiene que ver con la justicia práctica en el diario caminar, que es aceptable a Dios. La otra es una declaración doctrinal que asevera la imposibilidad de ser acepto ante Dios con las obras de la criatura como fundamento. La primera se relaciona con nuestra conducta en esta vida en conexión con el gobierno divino. La última respecta a nuestra posición eterna delante del trono divino. Ambos pasajes son igualmente aplicables tanto a judíos como a gentiles, en todas las edades. Nuestra justicia en Deuteronomio 6:25 es una justicia práctica en la vista de Dios. Es el mismo aspecto de justicia que se usa en si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, en Mateo 5:20. El justo de Santiago 5:16 y el que hace justicia de Primera de Juan 2:29. Mismo pacto, mismo evangelio, misma gracia. Los santos del Antiguo Testamento fueron el objeto del mismo pacto eterno, tuvieron el mismo bendito evangelio y fueron engendrados por la misma herencia espiritual que los santos del Nuevo Testamento. Desde Abel en adelante, Dios ha tratado con los pecadores en gracia soberana y acorde a los méritos de la obra redentora de Cristo, la cual fue retroactiva en su valor y eficacia. Romanos 3:25, Primera de Pedro 1:19 al 20. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Que fueron partícipes de las mismas bendiciones del pacto, al igual que nosotros, queda claro de comparar 2 de Samuel 23:5 y Hebreos 13:20. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, es decir, eterno, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. 2 de Samuel 23:5. Y en Hebreos 13:20 leemos esto: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El mismo evangelio fue predicado a Abraham, Gálatas 3:8. Sí, a la nación de Israel después de haber recibido la ley, Hebreos 4:2. Por lo tanto, Abraham se regocijó en que habría de ver el día de Cristo, Juan 8:56. Jacob al morir declaró lo siguiente: tu salvación esperé, oh Jehová, Génesis 49:18. Como declara Hebreos 11:16, los patriarcas anhelaban una patria mejor, entre paréntesis, que la tierra de Canaán en la que habitaban, esto es celestial.
Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11, 24 al 26. Job declaró: yo sé que mi Redentor vive, en mi carne he de ver a Dios. Capítulo 19, versículo 25. Cuando Jehová proclamó su nombre a Moisés, se reveló a sí mismo como el Señor, Dios compasivo y clemente. Éxodo 34, 5 al 7. Cuando Aarón pronunció la bendición a la congregación, le ordenó decir lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6:24. Ninguna bendición más notable y más grandiosa puede ser invocada hoy. Tal pasaje no puede ser armonizado con el restringido concepto de la economía mosaica que es acogido y está siendo propagado por los dispensacionalistas. Dios trató en gracia con Israel por toda su larga y variada historia. Lee todo el libro de Jueces y observa cuán a menudo les ha levantado libertadores. Pasa por los Reyes y Crónicas y observa su benignidad paciente al enviarles profeta tras profeta. ¿Dónde en el Nuevo Testamento hay una palabra que, por pura gracia, exceda que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos? Isaías 1:18. En los días de Joacás, el Señor actuó en gracia para con ellos. Segunda de Reyes 13:22. Fueron convidados a decirle al Señor lo siguiente: quita toda iniquidad y recíbenos en gracia. Oseas 14:2. Malaquías dijo a Israel: rogad a Dios para que actúe en gracia con nosotros. Malaquías 1:9. La concepción que el piadoso remanente de Israel tenía del carácter divino durante la economía mosaica era totalmente distinta de la rígida y amenazante presentación que de ella hacen los dispensacionalistas. Escuchad al salmista cuando dice lo siguiente: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmos 116:5. Oídle otra vez mientras prorrumpe en alabanza de adoración. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, del 2 al 3. Y el versículo 10. ¿Pueden los cristianos decir más que eso? ¿No es de sorprender que David exclamara lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73:25. Si entonces se preguntara: ¿cuál es entonces la mayor distinción entre la era mosaica y la cristiana? La respuesta sería: en ese entonces la gracia de Dios estaba confirmada o confinada a una nación, mas ahora fluye a todas las naciones. Lo que es cierto en lo general, lo es también en lo particular. No solo eran los tratos de Dios con su pueblo durante los tiempos del Antiguo Testamento sustancialmente iguales con los de su pueblo ahora, sino también en los detalles. No hay discordancia alguna, sino una perfecta armonía y concordancia entre ellos. Nótense los siguientes paralelismos cuidadosamente. Su herencia en los santos. Efesios 1:18. Ahora veamos Deuteronomio 32:9. Porque la porción de Jehová es su pueblo.
Jacob la heredad que le tocó. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, Jeremías 32:3. Con amor eterno te he amado. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. Ahora, en Salmo 137 dice, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Segunda de Corintios 5:21 dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, en Isaías 45:24 leemos, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, veamos Salmo 72:17 que dice, benditas serán en él todas las naciones. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora veamos Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Efesios 3:16 dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora veamos Salmo 138:3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Juan 6:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora veamos Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Ahora, Isaías 64:6 dice lo siguiente, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahora, Levítico 25:23 dice lo siguiente, forasteros y extranjeros sois. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos. Ahora, Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor. Y Zacarías 10:11 dice, y yo los fortaleceré en Jehová. Juan 10:28 dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y también en Deuteronomio 33:3 dice, todos los consagrados a él estaban en su mano. En Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Asimismo, en Oseas 14:8 dice, de mí será hallado tu fruto. En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o finalizará. Asimismo, en Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Otras innumerables armonías semejantes podrían añadirse. Capítulo 4. Promesas de la palabra de Dios. La doctrina de las promesas de Dios. Como particularmente se trata de las promesas del Antiguo Testamento de las que los dispensacionalistas estarían privando a los cristianos, una mayor definición y una refutación más detallada son ahora requeridas, presentándose, como pueden ver, dentro del rango que ocupa nuestro tópico. Transcribiremos aquí lo que escribimos al respecto hace casi unos 20 años atrás. 1. Dado que la caída alienó a la criatura del Creador, no podía existir relación alguna entre Dios y el hombre a no ser por una promesa de su parte. Nadie puede reclamar nada de la majestad en las alturas sin una orden de él mismo, ni la conciencia puede quedar satisfecha a no ser que posea una concesión divina para cualquier bien que esperemos de él. Número 2. Dios ha dirigido a su pueblo mediante sus promesas durante todas las edades, a fin de que puedan ejercer fe,
esperanza, súplicas y dependencia de Él. Les dio promesas para probarlos, para conocer si realmente confiaban y contaban con Él. Número 3. El intermediario de las promesas es Dios hombre, mediador, Jesucristo, por cuanto no podía haber revelación alguna entre Dios y nosotros, sino solo a través del árbitro escogido. En otras palabras, Cristo debe recibir todo bien para nosotros y nosotros recibirlo de segunda mano de Él, esto es, por intermedio de Él. Número 4. Que los cristianos siempre cuiden de no contemplar ninguna de las promesas de Dios separadamente de Cristo. Sea lo que fuere la cosa prometida, la bendición deseada, sea temporal o espiritual, no podemos ni legítima ni realmente disfrutarla sino solo en y a través de Cristo. Por eso, el apóstol les recordó a los Gálatas: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Citando a Génesis 12:3, Pablo no estaba demostrando, sino afirmando que las promesas de Dios a Abraham no respectaban a toda su descendencia carnal natural, sino solamente a aquellos quienes eran de su simiente espiritual, los unidos a Cristo. Todas las promesas de Dios a los creyentes son hechas en Cristo, el fiador del pacto eterno, y son conferidas desde Él a nosotros, tanto las promesas en sí mismas como las cosas prometidas, y esta, incluyendo todo, es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Y como Primera de Juan 5:11 nos dice, esta vida está en su Hijo. Así también la gracia y todos los otros beneficios. Si leo cualquiera de las promesas, encuentro que todas y cada una contienen a Cristo en su seno, Él mismo siendo la gran promesa de la Biblia. A Él fueron hechas todas primero, de Él proviene toda la eficacia, dulzura, valor e importancia de ellas. Por Él son traídas y hechas perfectamente claras al corazón, y en Él son todas ellas sí y amén. R. Hawker, 1810. Número 5. Dado que todas las promesas de Dios son hechas en Cristo, claramente se sigue que ninguna de ellas es aplicable a quien esté fuera de Cristo, por cuanto estar fuera de Él es estar fuera del favor de Dios. Dios no puede mirar a la tal persona, sino solo como un objeto de su ira, como combustible para su venganza. No hay esperanza alguna para ningún hombre hasta que éste se halle en Cristo. Pero podría preguntarse, ¿Dios no concede nada bueno a aquellos que están fuera de Cristo? Cuando envía su lluvia sobre los injustos y llena el vientre de los impíos con cosas buenas? Si indudablemente lo hace, entonces, ¿no son aquellas gracias temporales bendiciones? Ciertamente no. Muy lejos está de ello, como él dice en Malaquías 2:2 lo siguiente: maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Como referencia, Deuteronomio 28:15 al 20. Para el impío, las gracias temporales de Dios son como comida dada a los bueyes. No hacen más que prepararlos para el día de la matanza. Jeremías 12:3 con referencia a Santiago 5:5. Los hijos de la promesa. Habiendo presentado por encima un breve esbozo sobre el asunto de las promesas divinas, examinemos ahora una expresión, aunque poco notada, admirable, a saber, los hijos de la promesa. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Romanos 9:8.
En el contexto, el apóstol habla sobre el rechazo de Dios de los judíos y el llamado a los gentiles, lo cual era un punto peculiarmente doloroso para los primeros. Luego de describir los singulares privilegios disfrutados por Israel, nación, en el capítulo 9, del 4 al 5, señala la diferencia que existe entre ellos y el Israel del Dios antitípico, capítulo 9, versículos del 6 al 9, el cual es ilustrado mediante los casos de Isaac y Jacob. Aunque los judíos hayan rehusado o rechazado el Evangelio y asimismo fueron rechazados por Dios, no debe suponerse que su palabra falló en su cumplimiento, porque no solo se cumplieron las profecías respecto del Mesías, sino que también la promesa de la simiente de Abraham estaba cumpliéndose de manera exitosa. Pero era más importante aprender correctamente qué o quiénes componían dicha simiente, porque no todos los que descienden de Israel, entre paréntesis, natural, carnalmente hablando, son israelitas, entre paréntesis, espiritualmente hablando, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Capítulo 9, del 6 al 7. Los judíos erróneamente imaginaron, dicho sea de paso, como hacen los modernos dispensacionalistas, que las promesas hechas a Abraham, concernientes a su simiente, involucraban a todos sus descendientes. Su jactancia era linaje de Abraham somos, Juan 8:33, a lo cual Cristo replicó: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Capítulo 8, versículo 39. El rechazo de Dios de Ismael y Esaú fue una muestra decisiva de que la promesa no fue hecha a los descendientes naturales como tales. La elección de Isaac y Jacob enseña que la promesa estaba restringida a un linaje escogido. Romanos 9:8 dice: esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Los hijos de Dios y los hijos de la promesa son uno y lo mismo, ya sea que fueren judíos o gentiles. Así como Isaac fue concebido de forma sobrenatural, también lo son los elegidos de Dios. Juan 1:13. Así como Isaac, por causa de eso, fue el heredero de la bendición prometida, así también lo son los cristianos. Gálatas 4:29 y 3:29. Hijos de la promesa es idéntico a herederos de la promesa. Hebreos 6:17 y Romanos 8:17. Hijos espirituales. Las promesas de Dios están dirigidas a los hijos espirituales de Abraham. Romanos 4:16, Gálatas 3:7, y ninguna de ellas puede fallar en su cumplimiento, porque todas las promesas de Dios son en Él, esto es, Cristo. Sí y en el amén. Segunda de Corintios 1:20. Están depositadas en Cristo y en Él hallan su afirmación y certificación, por cuanto Él es la suma y la sustancia de ellas. Inefablemente bendita es aquella declaración a los humildes hijos de Dios. Sin embargo, un misterio oculto para aquellos que son sabios en sus propias presunciones. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Las promesas de Dios son numerosas, tanto las concernientes a esta vida como a la que habrá de venir. Son concernientes a nuestro bienestar temporal como al espiritual, supliendo las necesidades del cuerpo como también las del alma.
Cualquiera sea el carácter de las mismas, ninguna de ellas puede cumplirse en nosotros a no ser sino solo en y a través y por medio de aquel que vivió y murió por nosotros. Las promesas que Dios le ha dado a los suyos son plenamente seguras y confiables. Por cuanto les fueron hechas en Cristo, son infalibles, ciertas en su cumplimiento, porque son consumadas a través y por medio de Él. Una bendita ilustración, sí, una ejemplificación de lo que se ha estado demostrando, se encuentra en Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al 13, y el capítulo 10, del 15 al 17. En donde el apóstol cita las promesas dadas en Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Los dispensacionalistas objetarían y dirían que esas promesas pertenecen a los descendientes carnales, o sea, naturales de Abraham, y que no son para nosotros. Pero Hebreos 10:15 introduce a la cita de aquellas promesas expresamente afirmado. Por tanto, el Espíritu Santo también nos es, notemos que no dice fue, sino dice nos es testigo. Esas promesas se extienden también a los creyentes gentiles, por cuanto son las arras de la gracia basada en Cristo, y en Él, tanto judíos como gentiles son uno. Gálatas 3:26. Antes de que la pared de separación fuese derrumbada, los gentiles en verdad estaban ajenos a los pactos de la promesa. Efesios 2:12. Pero cuando esa pared fue removida, los creyentes gentiles vinieron a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:6. Como lo expresa Romanos 11. Participan de la raíz y de la rica savia del olivo. Capítulo 11, versículo 17. Aquellas promesas de Jeremías 31 no están hechas a la nación judía como tal, sino al Israel de Dios. Gálatas 6:16. Esto es, a toda la elección de gracia, y son infaliblemente llevadas a cabo en todos ellos al momento de su regeneración por medio del Espíritu. En la clara luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, parece extraño en gran manera que cualquiera que esté familiarizado con el mismo niegue que Dios haya hecho este nuevo pacto con aquellos que son miembros del cuerpo místico de Cristo. Que los cristianos son partícipes de sus bendiciones queda claro por 1 Corintios 11:25, donde hace cita de las palabras del Salvador en la institución de su cena, diciendo lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y otra vez por 2 Corintios 3:6, donde el apóstol declara que Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y la misma palabra griega para pacto es usada en los pasajes de Hebreos 8:8 y 10:16. En el primer sermón predicado, luego de que el nuevo pacto fue establecido, Pedro dijo lo siguiente: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los gentiles. Efesios 2:13. Clasificados como para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Además, los términos de Jeremías 31, del 33 al 34, están siendo cumplidos a bien en todos los creyentes hoy. Dios es su Dios de pacto. Hebreos 13:20. Su ley es consagrada en sus afectos. Romanos 7:22. Le conocen como su Dios. Sus iniquidades le son perdonadas. El derecho de los cristianos a las promesas del Antiguo Testamento. La declaración del Espíritu Santo en 2 Corintios 7:1 debería, para todos aquellos que se someten a la autoridad de las Sagradas Escrituras, dirimir la cuestión del derecho de los cristianos a las promesas del Antiguo Testamento.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? Aquellas mencionadas al final del capítulo precedente. Entonces leemos lo siguiente: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y en dónde dijo Dios esto? Remontémonos a Levítico capítulo 26 versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esa promesa fue hecha a la nación de Israel en los días de Moisés. Y otra vez leemos en 2 de Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, cuyas palabras claramente se refieren a Jeremías 31:9 y Oseas 1 del 9 al 10. Observa ahora especialmente lo que el Espíritu Santo dice acerca de las promesas del Antiguo Testamento a través de Pablo. Primero, dice a los santos del Nuevo Testamento lo siguiente: puesto que tenemos tales promesas, 2 de Corintios 7:1, declara que aquellas antiguas promesas les pertenecen, que las mismas son de su interés personal y derecho, que son herederos de ellas no únicamente en esperanza, sino también en poder, suyas para hacer completo uso de ellas, para alimentarse y gozarse, para deleitarse en ellas y darle las gracias a Dios por las mismas. Desde que Cristo mismo es nuestro, todas las cosas son nuestras. 1 de Corintios 3:22 al 23. Oh, lector cristiano, no permitas que ningún hombre, bajo los pretextos de, supuestamente, dividir correctamente la palabra, te desligue de ellas y te robe las preciosas y grandísimas promesas de tu Padre. 2 de Pedro 1:4. Si él se contenta con confinarse a unas pocas epístolas del Nuevo Testamento, deja que así lo haga. Esa es su pérdida. Pero no le permitas confinarte a tan estrecho alcance. Segundo, somos por consiguiente instruidos a utilizar tales promesas como motivaciones e incentivos para el cultivo de la piedad personal, en el deber privado de la mortificación y el deber positivo de la santificación. Porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Una prueba contundente y conclusiva de que las promesas del Antiguo Testamento pertenecen a los santos actuales es hallada en Hebreos 13:5, donde nuevamente se hace un uso práctico de igual forma. Allí, los cristianos son exhortados de la siguiente manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Tal exhortación es reforzada por esta consideración de gracia abundante. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Tal exhortación es reforzada por esta consideración de gracia abundante, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Dado que el Dios viviente es tu porción, tu corazón debe de regocijarse en él, y toda ansiedad concerniente a cubrir cada necesidad debe ser para siempre removida. Pero ahora estamos particularmente más interesados en la promesa aquí citada, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré, etc. ¿Y a quién fue dada la promesa en primer lugar? ¿A quién estaba a punto de guiar a Israel hacia la tierra de Canaán? Como una referencia a Josué 1:5 muestra. Así fue hecha a una persona en particular en una ocasión especial, a un general que iba a procesar
una guerra bajo el mandato inmediato de Dios. Afrontando esa exigente situación, Josué recibe la garantía de Dios de que su presencia siempre estaría consigo. Pero si el creyente da lugar a la incredulidad, el diablo será muy pronto para decirle que la promesa no le pertenece. Tú no eres el capitán del ejército comisionado por Dios para derrotar las fuerzas de un enemigo. El poder de esa promesa cesó cuando Canaán fue conquistada y murió aquel a quien la misma le fue hecha. En lugar de eso, como señaló Owen en su comentario sobre Romanos 13:5, a fin de manifestar la semejanza de amor que existe en todas las personas, con su fundamento en el único mediador y el interés general de los creyentes en cada una de ellas, independientemente de cómo y en qué ocasión le hayan sido dadas a alguien, esta promesa a Josué está aquí aplicada a la condición de los más débiles, insignificantes y pobres de entre los santos, a todos y a cada uno de ellos, sea cual fuere su caso y condición. E indudablemente los creyentes son no poco deficientes en sí mismos y en sus propias consolaciones, por lo que están particularmente más cerca a estas palabras de verdad, gracia y fidelidad, que en diversas ocasiones y en periodos distintos habían sido dadas a los santos de antaño, incluso Abraham, Isaac, Jacob, David y demás de ellos quienes caminaron con Dios en sus generaciones. Estas cosas de manera especial están registradas para nuestra consolación. Observemos ahora cuidadosamente el uso que el apóstol hace de esta antigua, pero sin embargo eterna promesa. No te desampararé ni te dejaré. Primero, se vale de la misma a fin de hacer cumplir su exhortación a los cristianos en cuanto a los deberes de la mortificación y la santificación. Segundo, traza una inferencia lógica y práctica desde la misma, declarando: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Así pues, se llega a una doble conclusión. Tal promesa es para inspirar a todos los creyentes en confianza, en el socorro y la asistencia de Dios, y en audacia y valentía ante los hombres, mostrándonos con qué propósito nos debemos aplicar las promesas divinas. Tales conclusiones están basadas en el carácter de quien promete, porque Dios es infinitamente bueno, fiel y poderoso, y porque no cambia, puedo declarar en plena confianza junto con Abraham: Dios proveerá. Génesis 22:8. Con Jonatán, el Señor no está limitado. Primera de Samuel 14:6. Con Josafat, no hay quien te resista. Segunda de Crónicas 26. Con Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La presencia permanente del Señor todo suficiente trae por certeza ayuda, y por lo tanto cualquier alarma o sobresalto en enemistad del hombre debe ser removida de nuestros corazones. Mi peor enemigo no puede hacer nada contra mí sin el permiso de mi Salvador. De manera que nosotros podemos decir confiadamente, libremente, sin vacilación por la incredulidad: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Nótese atentamente el cambio que hace del plural al singular, y apréndase de ahí que los principios generales habremos de apropiárnoslo de manera particular, como igualmente habremos de tomar a modo personal los preceptos generales. El Señor Jesús singularizó o individualizó: no tentarás a Jehová vuestro Dios, de Deuteronomio 6:16.
cuando era asaltado por Satanás, diciendo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Es solamente por medio de aplicar las promesas y los preceptos divinos a nosotros mismos personalmente que podemos mixtuar la fe con las mismas, o hacer un uso apropiado y provechoso de ellas. También habrá de notarse cuidadosamente que una vez más el apóstol confirma su argumentación mediante un testimonio divino. Por cuanto las palabras «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre» no son palabras suyas, sino una cita de las palabras utilizadas por David en el Salmo 118:6. De esta manera, otra vez, somos enseñados de que el lenguaje del Antiguo Testamento está exactamente adecuado a los casos y circunstancias de los cristianos hoy día, y que es derecho y privilegio de ellos al apropiarse libremente del mismo. Podemos decir confiadamente, con exactitud, lo que el salmista hizo cuando estaba presionado en gran manera. Salmo 118:6. Fue durante una temporada de profunda aflicción que David expresó su confianza en el Dios viviente, en un tiempo en que parecía que sus enemigos estaban a punto de devorarlo. Pero viendo la omnipotencia de Jehová y contrastando su poder con la flaqueza de las criaturas, su corazón fue fortalecido y animado. Pero dejad que el lector perciba con claridad lo que ello implicaba. Significa que David tornó su vida de lo visible a lo invisible. Significa que fue conducido por la fe, en lugar de serlo por la vista, sentimientos o razonamientos. Significa que su corazón estaba ocupado en el Todopoderoso. Pero significa mucho más. Estaba ocupado o dedicado en la relación de aquel único omnipotente para con él. Significa que reconoció y percibió la unión espiritual que había entre ellos, de modo que podía justamente y verdaderamente declarar en toda certidumbre: el Señor es mi ayudador. Si Él es mi Dios, mi Redentor, mi Padre, entonces puedo contar con Él, sabiendo que se encarga de mí cuando estoy grandemente oprimido o cuando mis enemigos amenazan con devorarme, o cuando mi tinaja de harina está casi vacía. Ese mí es el lenguaje de la fe, y la conclusión es que la seguridad o garantía de la fe se basa en la promesa infalible de aquel que no puede mentir. Capítulo 5. El uso de la palabra de Dios. El uso práctico y personal de los cristianos. En estos artículos pretendemos mostrar el uso que los cristianos deben hacer de la palabra de Dios, o más particularmente, cómo es tanto su privilegio como su deber el recibir el todo de ellas como dirigidas para sí mismos, así como volverse a ellas para información práctica, apropiándose de sus contenidos para sus necesidades espirituales. La Biblia no es un libro que demandó tanto el ejercicio de nuestro intelecto como lo hace para el ejercicio de nuestras afecciones, conciencia y voluntad. Dios nos las ha entregado no para nuestro entretenimiento, sino para nuestra educación, para hacernos saber lo que Él exige de nosotros. Está para ser la guía del viajero en tanto que éste viaja por el laberinto de este mundo.
la carta del marinero en tanto que navega por el mar de la vida. Así pues, siempre que abrimos la Biblia, las consideraciones indispensables para cada uno de nosotros a fin de permanecer ante Él es: ¿qué hay aquí para mí hoy? ¿Qué relación mantiene el pasaje que está frente a mí con mi situación actual y circunstancias? ¿Qué instrucción hay aquí para dirigirme en la administración de mis negocios, para guiarme en la responsabilidad de mis afecciones domésticas y sociales, para promover un caminar más estrecho con Dios? Debo ver que todo precepto se dirige a mí, incluso cada promesa, pero es de temer en gran manera que a causa de la falta de identificación con la palabra de Dios a sus propios casos y circunstancias, hay mucha lectura bíblica y estudio, el cual es de poco o de ningún beneficio real para el alma. Nada más nos protegerá de las infecciones de este mundo, de las tentaciones de Satanás, ni será tan eficaz en preservarnos del pecado como la palabra de Dios recibida en nuestras afecciones. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Salmo 37, 31. Solo puede decirse de aquel que ha hecho una apropiación personal de la ley y se halla apto para declarar junto con el salmista: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119, 111. En cuanto la verdad está trabajando en nosotros, influenciándonos de manera práctica, es amada y despierta la conciencia, somos impedidos de caer en pecado abierto, como fue preservado José cuando malignamente fue solicitado por la esposa de su amo. Génesis 39, 9. Y sólo cuando personalmente salimos fuera y reunimos diariamente nuestra porción de maná y nos alimentamos de ella, seremos provistos de fuerza para el desempeño de los deberes y para producir fruto para la gloria de Dios. Tomemos Génesis 17:1 como ilustración. El texto dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto o sincero. ¿Cómo un cristiano habrá de aplicarse este texto para sí? Primero de todo, dejémosle observar a quién fue exhibida esta señal de favor y honra, y a saber, a aquel que es el Padre de todos los que creen, como dice Romanos 4, 11 al 12. Y él fue la primera persona en el mundo a quien se dice que el Señor se le apareció. En segundo lugar, obsérvese cuándo fue que Jehová se lo manifestó, esto es, en su avanzada edad, cuando la fuerza natural estaba desgastada y la muerte estaba escrita en la carne. Tercero, note atentamente el carácter particular con el que el Señor se le revela: el Dios Todopoderoso, o más literalmente, el Shaddai, el todo suficiente Dios. Cuarto, considérese la exhortación que acompaña a tal presentación: anda delante de mí y sé sincero. Quinto, pondérese esos detalles a la luz de la secuencia inmediata. Dios le está haciendo una promesa de que le engendraría un hijo por Sara, cuya edad
para tener hijos había caducado. Capítulo 17, versículo 15. Todo lo que es de Dios debe ser efectuado por su gran poder. Él puede y debe hacerlo todo. La carne para nada aprovecha. Ningún movimiento de mera naturaleza en sí mismo es de utilidad alguna. Ahora, cuando el creyente pondera aquel memorable incidente, esperanza debe ser inspirada de ello. El Shaddai es tan ciertamente su Dios como lo fue de Abraham. Eso queda claro por 2 de Corintios 7:1, por cuanto una de esas promesas es: y seré para vosotros por Padre, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 6, versículo 18. Y por Apocalipsis 1:8, en donde el Señor Jesús dice a las 7 iglesias: yo soy el Alfa y la Omega, el Todopoderoso. Es una declaración de su omnipotencia, para quien todas las cosas son posibles. El todosuficiente Dios nos habla de lo que Él es en sí mismo, autoexistente, independiente, y lo que es para su pueblo, el suplidor de todas sus necesidades. Cuando Cristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia, o mi gracia te es suficiente en la versión King James, era un todo o una misma cosa con lo que Jehová dijo a Abraham. Definitivamente, el Señor apareció a los patriarcas en forma visible. Él se nos aparece a sí mismo a nosotros mediante los ojos de la fe. A menudo le place encontrársenos en las ordenanzas de su gracia y enviarnos regocijantes a nuestro camino. A veces se manifiesta a sí mismo a nosotros en los retiros de privacidad. Frecuentemente se nos aparece en su providencia, mostrándose fuerte en nuestro favor. Ahora, dice él, anda delante de mí sinceramente, en la creyente percepción, cabal conciencia y conocimiento de que yo soy todo suficiente para ti, consciente de mi omnipotencia, y todo irá bien contigo. Pruebas para la aplicación personal. Aduzcamos ahora algunas de las muchas pruebas de las aserciones hechas en nuestras frases de apertura, pruebas provistas por el Espíritu Santo y el Señor Jesús en la aplicación que ellos mismos hacen de las Escrituras. Es muy importante, de hecho, descubrir que el primer mandamiento moral que Dios dio a la humanidad, a saber, el que debía regular la relación matrimonial, fuese expresado en términos tales que comprendiera una ley divina que es universal y perpetuamente obligatoria. El texto dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24, citado por Cristo en Mateo 19:5. En Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este estatuto fue dado en los días de Moisés. Sin embargo, encontramos a nuestro Señor refiriéndose al mismo y diciéndoles a los fariseos de su tiempo esto: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Marcos 10:5.
El principio por el cual estamos aquí contendiendo es precisamente ilustrado en el Salmo 27:8, que dice: Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te reprendió. Tu rostro, Señor, buscaré. Así, David hizo particular lo que era general, aplicando para sí mismo personalmente lo que fue dicho a los santos colectivamente. Tal es el uso que siempre cada uno de nosotros debería hacer de cada porción de la palabra, como vemos al Salvador en Mateo 4:7, cambiando el vosotros no tentarás de Deuteronomio 6:16 por el tú no tentarás. Y otra vez en Hechos 1:20 encontramos a Pedro cuando alude a la deserción de Judas, alterando la frase que sus casas en el Salmo 69:25 y decir que su casa quede desolada. Aquello no era tomarse una libertad indebida para con las sagradas escrituras, sino más bien era hacer una aplicación específica de lo que estaba definido. Proverbios 25:6 dice: No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Sobre este versículo, Thomas Scott justamente observó: No puede existir duda alguna razonable de que nuestro Señor se estaba refiriendo a estas palabras en su amonestación contra los ambiciosos invitados de las mesas de los fariseos. Lucas 14:7-11. Y es así como fue comprendido, mientras que por consiguiente esto le da su sanción o aprobación al libro de Proverbios. También enseña que aquellas máximas pueden aplicarse a casos similares, y a que no precisamente debemos confinar su interpretación exclusivamente al tema que dio lugar a las máximas. Ni siquiera la presencia de Cristo, su santo templo, su instrucción celestial podía restringir la disputa entre sus discípulos sobre cuál de ellos sería el mayor. Amar tener la preeminencia, el primer lugar, es la perdición de la piedad en las iglesias. Yo Jehová te he llamado, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, y también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 42:6 y 49:6. Estas palabras fueron dichas por el Padre al Mesías. Más aún, en Hechos 13:46-47 encontramos a Pablo diciendo de Bernabé y de sí mismo lo siguiente: He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y otra vez en Romanos 10:15 hallamos que el apóstol fue inspirado a hacer una aplicación a los siervos de Cristo de aquello que había sido dicho inmediatamente de él. El texto dice: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Isaías 52:7. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Cercano está el que justifica. ¿Quién es el que me condena? Isaías 58. El contexto muestra inequívocamente que es Cristo quien habla aquí.
Sin embargo, en Romanos 8:33 al 34, el apóstol no titubea en aplicar esas palabras a los miembros de su cuerpo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? La inefablemente solemne comisión dada a Isaías concerniente a su regeneración apóstata en el capítulo 6 del 9 al 10 fue aplicada por Cristo a las gentes de su tiempo, diciendo: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Mateo 13:14. Otra vez, en el capítulo 29:13, Isaías anunció que el Señor diría: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mientras que en Mateo 15:7 encontramos al Señor diciéndole a los escribas y fariseos esto: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, etc. Incluso más notable es la reprensión de Cristo a los saduceos, quienes negaban la resurrección del cuerpo. El texto dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:31 al 32. Lo que Dios habló de inmediato a Moisés desde la zarza ardiente fue igualmente designado para la instrucción y el consuelo de todos los hombres hasta el fin del mundo. Lo que el Señor dijo a una persona en particular, lo dice a todo el favorecido al leer su palabra. Por tanto, nos concierne escuchar y prestar atención a la misma, por cuanto por esa palabra seremos juzgados en el gran día final. Juan 12:48. El principio fundamental por el cual estamos aquí contendiendo es plenamente expresado otra vez por Cristo en Marcos 13:37, que dice: y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Tal exhortación a los apóstoles estaba dirigida directamente a todos los santos en toda generación y lugar, como bien dijo Owen. Las Escrituras hablan a cada edad o tiempo, cada iglesia, cada persona, no menos de lo que hablaron a aquellos a quienes fueron dirigidas en primera instancia. Esto nos enseña cómo deberíamos ser tocados o afectados al leer la palabra. Deberíamos leerla como una carta escrita por el Señor de la gracia desde los cielos a nosotros, por nombre y personalmente. Si habría algún libro en el Nuevo Testamento particularmente restringido, son las epístolas pastorales. Sin embargo, la exhortación de 2 de Timoteo 2:19 es general. Esta dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquellos que están tan aficionados de restringir la palabra de Dios dirían que la frase «tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo» en el capítulo 2, versículo 3, está dirigida a los ministros del Evangelio y que no pertenece al rango y al legado de los creyentes. Pero Efesios 6:10 al 17 muestra por implicación necesaria que aplica a todos los santos, por cuanto la figura militante bélica es usada otra vez y usada sin restricción alguna. La escuela bilingüe insiste
en que Santiago y Pedro, quienes dan advertencias contra aquellos que en los últimos tiempos andarán tras sus propias lujurias impías, escribieron para los creyentes judíos, pero Judas, dirigido a todos los santificados, declara que ellos, los apóstoles, os decían. Versículo 17 al 18. Y estáis ya olvidados de la consolación de que como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor. Hebreos 12:5. Dicha exhortación es tomada de Proverbios 3:11, así que hay mayor evidencia aún de que los preceptos del Antiguo Testamento, como sus promesas, no están confinados a quienes estuvieron bajo la economía mosaica, sino que aplica con misma fuerza y franqueza a quienes están bajo el nuevo pacto. Obsérvese bien el tiempo verbal que dice habla. Aunque escrito miles de años atrás, Pablo no dijo que os ha hablado. Las escrituras son palabras vivientes a través de la cual su autor habla hoy. Nótese también la frase que habla con vosotros. Los santos neotestamentarios. Todo lo que reside en el libro de Proverbios es tanto y tan ciertamente las instrucciones del Padre para los cristianos como lo son los contenidos de las epístolas paulinas. A través de ese libro, Dios se dirige a nosotros individualmente como Hijo mío. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Tal exhortación es tan urgentemente necesitada por los creyentes hoy, como lo fue para los creyentes que vivieron en épocas anteriores. Aunque hijos de Dios, seguimos siendo hijos de Adán, obstinados, orgullosos, independientes. Requerimos ser disciplinados, estar bajo la vara del Padre, soportándola mansamente, y hacer de ese modo ejercitados en nuestros corazones y conciencias. Aspectos de aplicación. Una palabra ahora sobre la aplicación transferida, por la cual nos referimos a darle un sentido literal a un lenguaje que es figurativo o viceversa. Así, cada vez que el escritor deba transitar por gélidas carreteras, no dudará en literalizar la oración, que dice: «Sosténme y seré salvo». Salmo 119, 117. En Salmo 4:8 que dice: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado», es para tomarlo en su más amplia expresión y considerarlo tanto para el reposo del cuerpo bajo la protección de la providencia y para el reposo del alma en la seguridad de la gracia protectora de Dios. En 2 Corintios 8:14, Pablo insiste en que debería haber igualdad mediante la ofrenda o una justa retribución de cargas en la colecta que se estaba realizando en favor de los santos afligidos en Jerusalén. Dicha apelación fue respaldada con la frase: «Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos». Es una referencia al maná recogido por los israelitas. Éxodo 16, 18. Aquellos que recogieron en mayor cantidad tuvieron más para darle al anciano y al débil. Así, los cristianos ricos deben usar sus excedentes a fin de proveer para los pobres del rebaño. Pero ha de ser necesario tener mucho cuidado para que no entremos en conflicto con la analogía de la fe, que dice: «Y la casa de Saúl se iba debilitando».
en 2 de Samuel 3:1. Ciertamente esto no significa que la carne se vuelve débil a medida que el cristiano crece en gracia, porque la experiencia cristiana universal testifica de que el pecado que mora en nosotros ruge tan vigorosamente al final como al principio. Un breve comentario sobre la aplicación doble. Mientras que los predicadores deben estar siempre alerta de no tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros, como dice Mateo 15:26, aplicándole a los incrédulos no salvos promesas dadas a o declaraciones referidas a los santos. Por el otro lado, necesitan recordarle a los creyentes de la fuerza continua de las Escrituras y su actual adecuación a sus casos. Por ejemplo, la graciosa invitación de Cristo que dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», en Mateo 11:28, y la otra que dice: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba», en Juan 7:37, no debe limitarse a nuestro primer acercamiento al Señor como pecadores perdidos, sino como 1 de Pedro 2:4 dice: «acercándoos a Él», en tiempo presente. Nótese que también en Mateo 4:5 dice la frase «lloran» y no dice la frase «han llorado». Y también está la frase «tienen hambre» en el verso 6. De manera semejante, las palabras auto-humillante, porque ¿quién te distingue?, en 1 de Corintios 4:7. Hoy debería entenderse como: primero, de los incrédulos; segundo, de lo que éramos antes del nuevo nacimiento; y tercero, de otros cristianos con menor gracia y dones. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios soberano, y por lo tanto no tienes nada de qué presumir ni motivo alguno para jactarse. Unas palabras ahora sobre la aplicación del espíritu de la palabra al corazón, y nuestro cometido quedará completo. Esto es descrito en un versículo como: «Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre». 1 de Tesalonicenses 1:5. Eso es mucho más que tan solo tener la mente informada o las emociones conmovidas, y algo radicalmente distinto a quedar profundamente impresionado por la oratoria del predicador, sinceridad, etc. Es porque la predicación del Evangelio ha de ir acompañada por la operación sobrenatural del Espíritu y la eficaz gracia de Dios, para que las almas sean divinamente vivificadas, convencidas, convertidas y libertas del dominio del pecado y de Satanás. Cuando la palabra es aplicada a una persona por el Espíritu, actúa como una espada de dos filos, penetrando en su hombre interior, honradando, hiriendo, matando a su complacencia y a su justicia propia. Entre paréntesis, fariseísmo. Hebreos 4:12 al 13. Como sucedió en el caso de Saulo de Tarso. Romanos 7:9 al 10. Esta es la demostración del Espíritu, el cual le da prueba de la verdad mediante los efectos producidos en el individuo al que se aplica para salvación, tan así que tiene plena certidumbre. Él sabe que es la palabra de Dios a causa del cambio radical y permanente obrado en él. Ahora bien, el Hijo o los hijos de Dios están diariamente necesitando de esta obra de gracia del Espíritu Santo para hacer obra eficazmente a la palabra. 1 de Tesalonicenses 2:13. Dentro de su alma irregular,
verdaderamente su vida, a fin de que agradecidamente pueda reconocer lo siguiente: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Salmo 119, 93. Es su deber y privilegio orar por tal vivificación. Es una petición ferviente para que pueda ser renovado de día en el hombre interior. Segunda de Corintios 4:16, para que pueda ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16, para que sea reavivado y animado para andar por el sendero de los mandamientos de Dios. Salmo 119:35. Es una petición sincera que su corazón pueda estar sobrecogido por un sentido continuo de la majestad de Dios y derretido por una percepción de su bondad, para que pueda ver la luz en la luz de Dios, percibiendo o reconociendo el mal en las cosas prohibidas y la bendición de las cosas ordenadas. Vivifícame es una plegaria por gracia vitalizadora, que pueda ser provechosamente enseñado. Isaías 48:17, para el incremento de su fe, el fortalecimiento de sus expectativas, el ardor de su celo. Es equivalente a atráeme, en pos de ti correremos. Cantares 1:4. La aplicación de las Escrituras, un estudio del dispensacionalismo o una refutación bíblica del dispensacionalismo. Arthur Walkington Pink. Si aún no forma parte del canal Gracia Incomparable TV, le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube le sea avisando al instante. Desde ya, que Dios lo bendiga grandemente.